Muy buenas tardes, bienvenidos a Llegó la Hora. Este viernes 31 de mayo, se nos fue mayo, Maracena. Se nos fue mayo. Así es, pero nosotros vamos a ir conversando de temas importantes hasta el último día. Por supuesto, y hoy día viernes sabemos que tenemos entrevista en profundidad y además el 31 de mayo es un día muy importante, José Francisco. ¿Por qué, Maracena? El 31 de mayo es el Día Internacional del Acogimiento Familiar. Y como muchos de nuestros auditores saben, es un día muy importante para mí, por supuesto. Es algo que tenemos que conversar respecto a la infancia y por lo mismo, el día de hoy, a eso nos vamos a dedicar, ¿cierto? Así es, porque ¿quién nos acompaña hoy, Maracena? Nos acompaña una tremenda invitada precisamente para que conversemos de estos temas. Tenemos con nosotros a Blanquita Honorato, psicóloga, ex subsecretaria de la Niñez del segundo gobierno de Sebastián Piñera y actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Candelaria. Blanquita, bienvenida a Llegó la Hora. Muchas gracias por invitarme y por darse el tiempo en verdad a hablar de estos temas tan importantes. Por supuesto, ¿cierto? Que siempre le damos un sí, poco bueno, hemos tenido, hablamos de la familia de acogida, hablamos de temas de familia. De la ley de adopción, exactamente, etcétera. Bueno, Blanquita, partamos por poner en contexto, porque conversábamos un poco antes del programa que pese a que la infancia siempre es una bandera que todo el mundo pone como de las más importantes, finalmente no está dentro de los grupos de presión. Yo siempre digo, los niños no marchan, no paralizan, no votan, entonces de repente es difícil que estén en la agenda, pero es un tema constante, sobre todo los niños más vulnerables de nuestro país. Desde esa perspectiva, ¿podrías ponernos en contexto un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de los niños, sobre todo los niños que han sido vulnerados en sus derechos? Por supuesto. Bueno, obviamente todos los niños nacen dentro de una familia y también dentro de nuestro país al menos tienen un montón de derechos, ¿cierto? Y dentro de esos derechos está de hecho el derecho a vivir en familia, el derecho a ser cuidado, el derecho a ser cuidado y criado sin violencia, etcétera. Y cuando esos derechos se vulneran, es decir, cuando alguien no respeta esos derechos, es lo que llamamos una vulneración de los derechos, ¿ya? Y hay veces que hay vulneraciones de derechos que son fáciles o no sé si fáciles, pero que son más simples y son más fáciles de resolver en el sentido de que, por ejemplo, no sé, quizá si es que yo un día no mando a mi hijo al colegio porque estoy cansada, si es una vulneración de derechos, más uno puede ponerse las pilas y anteponer su propio cansancio y llevar a los niños al colegio, ¿cierto? Pero hay vulneraciones que son graves de los derechos, como cuando, por ejemplo, hay violencia, cuando hay abuso sexual, cuando en verdad hay una negligencia grave, es decir, yo nunca llevo a mis niños al colegio o no les doy comida, no los aseo, etcétera, ¿sí? Y para ello entonces existe un sistema que es el sistema judicial hoy día y también el sistema más administrativo que tiene que ver con el servicio de protección especializada a la niñez y la adolescencia. Y este servicio tiene por objeto la reparación del daño causado por esa vulneración de derechos y, por cierto, también la restitución del derecho vulnerado. Bien, y para ello entonces existen diversas medidas y diversos programas, ¿verdad?, dentro de los cuales están todos los que conocemos mucho, como por ejemplo residencias o hogares de niños que le llaman las familias de acogida, etcétera, y otros que son ambulatorios, que los niños van como una terapia, ¿sí? Pero un poco más integral que eso, y luego vuelve a su casa. Y hay una pregunta, porque frente a esta temática que fue muy importante a propósito de denuncias que se hicieron en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que salen a la luz, hubo comisión investigadora a propósito del tema de la niñez y volvió a la palestra este tema que obviamente a veces pasa desapercibido, a pesar de que es muy impactante, muy grave, y se diseñó una nueva institucionalidad completa. Uh-huh. ¿En qué consistió y en qué etapa está ese diseño? Que había un Sename que tenía bastante desprestigio ya después de que esto salió a la luz, pasó al servicio y se dividieron funciones del Sename. ¿En qué está esa implementación? Súper. El Sename en verdad fue hecho en 1960, ¿ya? O sea, y estaba pensado para dar pan, techo y abrigo a niñitos huerfanitos, a Oliver Twist, ¿ya? Esa era como la concepción que estaba detrás. Pero como hemos visto, la complejidad de los casos y obviamente el considerar a los niños como sujetos de derecho y no como un ente que puede o no puede recibir la beneficencia de los adultos, digamos, hemos evolucionado, ¿cierto?, hacia una concepción del niño, como te decía, como sujeto de derecho, y eso implica entonces no solamente darle pan, techo y abrigo, sino que hacerse cargo de esta reparación y restitución. Y en esa línea entonces es que el Sename construido con una lógica ya no hacía
no hacía sentido para otra lógica distinta. Entonces, efectivamente ahí hubo varios gobiernos que estuvieron como poniendo esto en la palestra, como decía la Mara, pero no haciendo nada realmente, sin lograr sacar esto adelante. Pero ya con la muerte de Lisset Villa 2016, sí, esto ya fue como un punto de quiebre importante. Ese fue el caso de la niña que murió dentro, sí, de una residencia. Exacto, sí, tal cual. Y una residencia administrada directamente por el Sename, o sea, ni siquiera era como de una fundación o lo que fuera, ¿sí? Y en esa línea, entonces, efectivamente, se hizo 2 cambios institucionales, o de marco normativo, si se quiere. Por una parte, se estableció la Ley de Garantía de los Derechos de la Niñez, que establece que el Estado es garante de los derechos de los niños, ya sin perjuicio de que las familias siguen siendo, tienen un rol protector primordial, ¿cierto? En términos de la educación de los niños y de la protección y aseguramiento de los derechos de los niños. De todas maneras, cuando la familia falla, es el Estado el que tiene que estar ahí y hacerse cargo, ¿ya? Y entonces eso implica que el problema, entre comillas, de los niños no es solamente del Sename en este caso, ahora del servicio de la Subsecretaría de Niñez, sino que también es salud el que se tiene que hacer cargo, educación, Ministerio del Interior, etcétera. ¿Sí? Eso como en términos de la ley de garantía. Y en términos de la ley, y se crea entonces una ley, que es la ley que crea el Servicio de Protección Especializada, que saca del Sename, de lo que conocíamos del Sename, a todos los niños que han sido vulnerados sus derechos y queda en el Sename para convertirse en otro servicio, que es el Servicio de Responsabilidad Social, que a todos los niños que son imputables, ¿verdad? Pero que son menores de edad. Bien, o sea que han cometido algún delito, están en conflicto con la ley penal, más no pueden ir a la cárcel de adulto porque son niños. ¿Sí? Claro, esa parte es súper clave porque finalmente la gente o la opinión pública en general, por un desconocimiento natural, porque no se habla mucho de este tema, entiende el Sename como una sola cosa. Y acá tenemos que diferenciar efectivamente que tenemos jóvenes menores de edad que lamentablemente tienen problemas con la ley, pero también tenemos niños que han sido pequeñitos, desde guaguitas, niños de 3 años, 6 años, 7 años, que simplemente están en un estado de protección porque en el fondo de sus familias nucleares ocurrió algún tipo de vulneración. Y esa diferencia es importante aclararla. Total, igual ahí hay bueno, después lo vamos a ir viendo, pero igual hay un punto que se mezcla en el sentido de aquellos niños que hemos visto igual desgraciadamente varios casos, que son menores de 14 años, que es cuando empieza la responsabilidad penal adolescente, pero que igual están en algún conflicto con la ley penal, que es lo que se llama los inimputables. Que eso sí están bajo el marco de la vulneración de derechos, porque obviamente no son responsables penalmente. Pero, bueno, pero eso ya es otro, ahí vamos a hablar como de los programas en particular. Pero, bueno, entonces la lógica de este servicio nuevo de protección especializada, bueno, tiene varias cosas, pero en primer lugar es poner a los niños en el centro, y no solamente a los niños, sino que también a sus familias, entendiendo que no podemos seguir viendo a los niños como un ser individualizado, ¿cierto? Y que además los niños tienen derecho a vivir en familia. Y la verdad es que la mayoría de las veces pasa que las familias no es que no quieran a sus hijos o que quieran vulnerar sus derechos, sino que no tienen los recursos, no tienen o están en momentos difíciles, ¿cierto? Y por tanto es importante que el Estado también se haga cargo de restituir también ese rol protector primordial que tiene la familia. Porque la verdad es que nada de lo que haga el Estado, y eso yo creo que es un aprendizaje que hemos tenido a lo largo del tiempo, va a suplir esa carencia de una familia, claro, en la vida de un niño. Obvio. ¿Sí? Eso. Por otra parte, pone más exigencias, ¿sí? Y mejores estándares en la ejecución de los programas. O sea, que haya fiscalización, que hayan sanciones en caso de que no se cumplan todo el tipo de estos estándares, en términos, por ejemplo, de que no ocurran delitos dentro de los espacios donde están los niños, que las personas no estén en el registro de pedófilos, por ejemplo, las que están atendiendo a los niños. Son estándares que uno dice, las personas en su casa podrían pensar, bueno, pero es como obvio, más no lo es, no lo era al menos, ¿sí? Claro. Entonces había que dejarlo establecido por ley. Y por otra parte también se generan mayores espacios, ¿cierto?, de mejora y se establece ciertas reglas para el rediseño, en verdad, de toda la oferta, en esta misma lógica que hablábamos al inicio, que esto ya no se trata de darle pan, techo y abrigo a los niños, sino que en verdad hacernos cargo de la restitución de los derechos y la reparación del daño. Y para eso entonces se establecen algunos criterios como, por ejemplo, usar la evidencia, evaluar los programas. Si aquí no es necesario inventar la rueda, digamos. Y también se establecen
dentro de esa misma línea que se tienen que generar nuevos programas, como por ejemplo para los niños inimputables, o como por ejemplo el acompañamiento familiar, la preparación para la vida independiente. Todo eso, desgraciadamente, aún no ocurre, en el sentido de que la ley establece que hay ciertos reglamentos que se tenían que haber publicado a julio de 2022. A casi 2 años de la cumplimiento de esa fecha todavía no están esos reglamentos, pero sí la lógica de la ley, del marco normativo, es precisamente eso, o sea, armar un sistema que en verdad repare, en verdad restituya. Y ahí una de las cosas que más se buscaba cuando cambió esta institucionalidad era, bueno, lo que señalabas tú, de separar a aquellos que tenían causas penales con aquellos que requerían otro tipo de protección. Y hubo una nota este domingo en La Tercera que dice la promesa rota de mejor niñez. Una de las cosas que denuncia, entre ellos la Fundación María de la Luz de San Felipe, es que les empezaron a asignar jóvenes que tenían causas penales hacia hogares donde primero estaban niños de una edad completamente distinta a los asignados, y que no estaban en ese hogar por ser inimputables, sino que simplemente por causas de protección. ¿Por qué empieza a mezclarse nuevamente cuando supone que la idea era que esto no mezclara agua? Y de hecho, en la nota, que es bien interesante, muestran también cómo ese joven empezaba a influir en el resto y los invitaba a robar, porque este era un hogar abierto, no es que estaban en un régimen donde tenían que estar encerrados. Entonces rompió un poco el esquema de ese hogar en particular. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que entender que desde la vulneración de derechos hasta la delincuencia hay un continuo, en el sentido de que la mayoría de los niños que hoy día, de los jóvenes, ¿verdad?, adolescentes, la verdad, que están hoy día delinquiendo, la mayoría son víctimas originalmente de vulneración de derechos. O sea, son papás que no se preocuparon de ellos, que nadie nunca los acogió, que muchas veces no fueron al colegio. Nosotros en la Fundación trabajamos con jóvenes que van a egresar a la vida independiente, ¿ya? O sea, que no tienen a nadie que los acoja en su vida adulta. Y la verdad es que muchas veces pasa que, por ejemplo, cumplen 18 años y no han terminado ni el 8º básico. Entonces uno dice, pucha, ¿qué alternativa tienen? Si hoy día dado que la educación media es obligatoria, no puedes encontrar ningún trabajo con 8º básico, y por tanto, ¿qué te queda? Pucha, la delincuencia nomás. O no más, pero la verdad es que es una alternativa que es difícil. En el mejor de los casos, la informalidad. En el mejor de los casos. Claro. Bien, entonces, eso como para partir. Pero además, efectivamente, hay niños que al mismo tiempo que han cometido un delito, también son víctimas de vulneración de derechos. Ya, o sea, es decir, un niño puede no tener casa, o lo pueden haber abandonado y qué sé yo, y vivir en la calle y delinquir para comer, por ejemplo, ¿cierto? Y a ese niño, además de enseñarle a que no debe delinquir a través de la causa, o sea, de la pena, digamos, que en teoría debiese rehabilitar para evitar la delincuencia, igual hay que darle una casa, ¿te fijas? Y eso hace que finalmente se mezcle. Hay que darle un lugar donde vivir, hay que protegerlo de todas maneras, porque sigue siendo un niño. Entonces, efectivamente hay veces que eso se cumple, porque hay condenas que son ambulatorias, no es que, bueno, como cualquier, en verdad, sistema penal, no todas las personas que cometen un delito se van a la cárcel, ¿cierto? Hay otras formas entonces hay, por ejemplo, arresto domiciliario, qué sé yo. La responsabilidad penal también tiene ese tipo de otras penas, no solamente cárceles de niños. Entonces, efectivamente hay niños que terminan en residencias cuando además, en conjunto o antes, también habían tenido una causa penal abierta. Oye, esto, claro, tiene múltiples variables, y lo que pasa también es que muchas veces desde Santiago, la región metropolitana, no podemos ver ciertas situaciones que ocurren también en regiones, que muchas veces también pasa que hay limitada oferta de tanto residencia o lugares de rehabilitación para muchos de estos niños en regiones, en algunos pueblos, en algunos lugares, o inexistente. Entonces, finalmente, porque no hay otra alternativa, terminan enviando a los niños a unas residencias que no son ni adecuadas para su situación, su edad, o están lejos de sus familias de orígenes que están tratando de rehabilitar, o no los quieren, o los ponen en una que no corresponde para poder mantenerlos cerca. Entonces, son tantos los factores que al final también esto termina entrecruzándose.
Y no solo en regiones, también en Santiago. O sea, hoy día tenemos en Santiago niños chicos, por ejemplo, en los hospitales, ¿cierto? Abandonados, porque no existe suficiente oferta de residencia o de familias de acogida para acogerlos. O también tenemos niños, por ejemplo, en los hospitales psiquiátricos, ¿cierto? Adolescentes ya en los hospitales psiquiátricos, que no pueden ser egresados de las camas de corta estadía porque no existen residencias para recibirlos a su salida, ¿cierto? Entonces, efectivamente hay una crisis de la oferta que tiene que ver con que eso no se ha rediseñado la oferta como se debió, como no se ha rediseñado la oferta y por tanto tampoco se ha licitado nueva oferta, no existen nuevos cupos y también al aumentar los estándares a través de la ley y no generarse esta nueva oferta con nuevo financiamiento, etcétera, obviamente ahí también se produce un desincentivo importante para los organismos privados, que son los que tienen el 98% de la oferta, para ejecutar programas, porque al final uno dice, pero ¿para qué me voy a exponer a más exigencias con la misma plata si es que el servicio ni siquiera está haciendo un nuevo programa que se acomode mejor a la exigencia que me está poniendo? Y así es como surge precisamente eso. O sea que no puede ser que yo estoy en San Felipe y me manden niñas de Antofagasta, ¿cachai? O no puede ser y me exijan trabajar con su familia con la misma plata porque no tengo cómo mandar. ¿A quién mando? Como, ¿a quién llevo hasta Antofagasta? Claro, ¿Con qué ¿cómo plata? hago las visitas? ¿Cómo hago las visitas, etcétera? O lo mismo, no sé, pues por ejemplo, ¿cómo hago para, uno dice, bueno, lo mismo lo estábamos hablando antes, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para, porque hay familias de acogida, por ejemplo, dispuestas a hacer algo, pero el sistema se demora infinitamente entre evaluarte y no sé qué, y esos niños, cada día que pasa, se van dañando aún más, y es más difícil restituir ese derecho y reparar el daño causado por la vulneración. Entonces, efectivamente hay que hay una falla como más institucional en términos de gestión, que no está dando abasto tampoco con el nivel de crisis en el que estamos. Así es. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa ahora, pero a la vuelta vamos a seguir hablando un poco de, como decíamos hoy día, el Día Internacional de la Familia Acogida. Vamos a estar hablando de las alternativas que tenemos para poder proteger a la gran mayoría de los niños vulnerables de nuestro país. Vamos a una breve pausa y ya volvemos en Llegó la Hora. Bien, y continuamos esta conversación con Blanquita Honorato, ex subsecretaria de la Niñez. Y bueno, estábamos conversando precisamente sobre esta implementación, sobre los problemas institucionales que se enfrentan para abordar este problema. Y si nosotros tuviéramos que hacer un diagnóstico de la situación actual de niños vulnerados en sus derechos, esta es una situación que va al alza, que va en retroceso. ¿Cómo está evolucionando este fenómeno, por describirlo de alguna manera, en nuestro país últimamente? Mira, yo creo que aquí se puede mirar desde dos partes, ¿sí? Si es que uno lo ve desde el punto de vista de los niños y niñas, nosotros vemos que ya en general, ¿verdad? En toda la población, si uno ve las encuestas de juventudes que han salido, etcétera, sí hay una mayor complejidad en términos de la sintomatología de salud mental, que obviamente está afectando. Ya hoy día nosotros tenemos niños con mayores niveles de violencia, uno ve, por ejemplo, los aumentos del bullying o de violencia escolar en general, uno ve mayores niveles de depresión, de intentos de suicidio, etcétera, y eso obviamente hace que la crianza se haga más difícil para las familias que además también se han visto más afectadas en términos de empobrecimiento, estrés producto de la falta de seguridad y así un montón de causas que son más ambientales, ¿verdad? Que tensionan el día a día de las familias y que desgraciadamente hacen que exista una mayor probabilidad de vulneración de derechos. Eso por una parte. Y por otra parte tenemos también una falla más institucional que tiene que ver con el dejar de hacer, ¿cierto? En el términos, por ejemplo, de que aumentan las listas de espera, pero no porque aumente necesariamente la cantidad de niños que necesita, sino más bien porque al no licitarse se va acumulando, ¿cierto? Entonces ya estamos en un nivel de acumulación o de vaso lleno que ya no da para una gota más, ¿te fijas? O sea, ya se está rebalsando. Entonces, claro, yo creo que es una situación que va al alza explosiva. Hay causas que son ambientales, por supuesto que sí, pero también, sobre todo, aquí hay un tema institucional y no solamente tiene que ver con el servicio, sino también, por ejemplo, con el sistema de salud, con el sistema educacional, que tampoco aportan y tampoco se hacen responsables de este rol de cogarantes, ¿verdad?, a nivel estatal respecto a los derechos de los niños. Por ejemplo, los niños en Atacama, que ¿cuánto tiempo estuvieron sin clase? Claro, eso ya es... ¿Y esos niños qué hacían por mientras?
no estaban siendo con homeschool en la casa con las mamás y las mamás tenían que salir a trabajar igual, ¿te fijáis? Entonces, ahí entonces uno empieza a ver cómo hay un tema también institucional y no solamente de servicio que tampoco está aportando a ir solucionando este problema, porque para cualquier persona en esta vida que tiene, por ejemplo, un hijo con esquizofrenia, ¿sí? O con algún trastorno del ámbito más psicótico, si es que no logra tener atención, por ejemplo, en salud mental, porque el sistema está colapsado, es terriblemente difícil. Entonces, y pensémoslo aún así en familias más vulnerables con menos recursos. Entonces, obviamente eso va explotando, pero sobre todo porque no hay una contención desde la oferta social que debiese hacerse cargo en términos de este rol que tiene el Estado de garantizar los derechos de los niños. Claro, y lo vemos en el tema de la falta de oferta escolar, la deserción escolar y sobre todo lo que está pasando también a raíz de el alza en el narcotráfico. Y cómo eso va influyendo finalmente en los niños, la captación de niños para meterlos en el modelo de tráfico de droga, que ha sido tremendo. Y también el otro día miraba unos datos que tenían que ver con el porcentaje de niños actualmente en residencia en el norte de nuestro país. Salía que al menos en Iquique el año 2019 había un 10% de niños migrantes en el Sename, o en Mejor Niñez, y el 2024 un 76%, en Antofagasta un 5% del 2019 y un 64% hoy día en el 2024, lo que también no solo el tema escolar, el tema de salud, sino que también el tema migratorio. Por supuesto. Como finalmente todas las políticas públicas o toda la falta de política pública, seguridad, crimen organizado, educación, lista de espera en salud, migración, afectan finalmente a los niños. No, total. O sea, y el tema de los niños migrantes, o sea, son historias terribles. O sea, nosotros hoy día trabajamos con una joven, por ejemplo, que... recordemos que tú eres directora ejecutiva de la Fundación Candelaria, donde trabajan con niños vulnerables que ya cumplen la mayoría de edad y que en el fondo también están medios dejados al azar del sistema. Claro, no tienen una familia que los acoja a su egreso, entonces... La mayoría son migrantes, por supuesto. Entonces tengo una niña, por ejemplo, que viajó, la trajeron viajando, 4 años se demoró en llegar a Chile desde Venezuela. Y para pagar el viaje, el papá la explotó sexualmente esos 4 años. O sea, es una niña que es analfabeta porque nadie nunca la llevó al colegio. O sea, un nivel de vulneración de derechos horrible. Y llega a un país con 18 años, ilegal, sin educación, sin leer, o sea, ni saber ni leer y escribir, y además la dejaron a cargo de sus 4 hermanitos chicos. Porque el papá la trajo hasta acá a punta de explotación sexual de ahí de sus hermanitos, y se fue. Y se fue y la dejó acá. Entonces, ese es el nivel de gravedad con el que estamos diciendo. Entonces, claro, uno dice, pucha, y esta niñita, si es que uno no la toma, y si es que en verdad uno no se hace cargo, ¿cuál es la probabilidad de que no termine metida en una banda delictual? O sea... Ninguna. Pues, ¿sí? ¿Qué alternativa tiene? Si no sabe ni leer. Hablemos de hacernos cargo. Hablemos de hacernos cargo, porque al final es cierto que es importante que generemos conciencia de la situación que viven los niños, pero también cómo desde la sociedad civil podemos influir a disminuir estos niveles de vulneración o aportar un poco a la rehabilitación. Entendemos que hoy día hay cerca de 4.700 niños en residencia. Sí. Y lo que se busca es que la menor cantidad de niños pasen por residencias. Sí. Y sobre todo los más chiquititos. Tengo entendido que se han generado iniciativas en los últimos años para que al menos niños entre 0 y 3 años no pasen por residencia. Ojalá lleguemos hasta los 6. Pero la alternativa es el acogimiento familiar. Hoy día, en la mañana, tuve la oportunidad de estar con la Fundación Proacogida, donde conversábamos que actualmente hay activas 300 familias de acogida a nivel nacional, cuando tenemos más de 4.700 niños en residencia. Entonces, hablemos un poco de esta política pública de ser familia de acogida. Hablemos de la necesidad de que un niño y el derecho de un niño a pasar tiempo en familia y... ¿qué hay que hacer para ser familia acogida? Porque ya yo lo digo y lo hablo muchas veces, pero queremos tu expertise y cómo desde políticas públicas del Estado, de las fundaciones privadas
y la publicidad y la cultura del acogimiento podemos empezar a hacernos cargo de esta situación como ciudadanía. No, totalmente. Es muy, o sea, yo creo que eso es lo que tú dices, es importante, hablemos de hacernos cargo porque aquí no podemos sentarnos expectantes a ver si es que el Estado haga algo, digamos. Yo creo que todos podemos aportar nuestro granito de arena desde nuestras posibilidades. Familia de acogida es un espacio, ¿verdad?, familiar, ¿cierto? O sea, es decir, poner a disposición tu propia familia, tu casa, para acoger a un niño, niña, adolescente que no tiene en este momento, que ha sido separado de su familia, dado que su familia no tiene las condiciones necesarias para protegerlo y para respetar sus derechos, ¿sí? Y aquí hay distintos tipos de, porque uno se imagina, claro, es que quizás qué niño me va a llegar, con qué nivel de complejidad, oye, si a veces son temas de incluso de pobreza, o sea, si aquí, o de estas mismas familias migrantes que vienen sin ni uno y que de verdad que no tienen con quién dejar a sus hijos, así que a veces como que hay un miedo, ¿verdad? De que, es que quizás qué tipo de niño me va a llegar, o quizás con quién me voy a encontrar, o van a llegar, claro, no sé, los narcos a quemarme en la casa, y no es así, digamos, si son niños que en verdad necesitan un acogimiento, y como hablábamos anteriormente, ninguna institución realmente va a suplir lo que es vivir en el calor de una familia, ¿sí? En el cariño de una familia. Y en eso entonces, para ser familia de acogida, bueno, la ley de servicio establece que efectivamente que los niños de 0 a 3 años en verdad no deben ir a una residencia, ¿ya? Y sí, los niños más grandes puede ser, pero siempre se debe priorizar el acogimiento familiar por sobre el residencial, ¿ya? Eso porque hay estudios, la neurociencia, todo el mundo te dice es totalmente nocivo la institucionalización, ¿bien? Y dado eso, entonces, para ser familia de acogida, obviamente uno tiene que pasar por un proceso de evaluación. Ya aquí tampoco vamos a dejar a los niños en cualquier parte. Sabemos que hay gente que no tiene necesariamente buenas intenciones y por tanto es importante que se pase por un cierto cumplimiento de un estándar. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver con eso? Con que tu propia familia sea capaz de proteger a este niño y de respetar sus derechos. Y en esa línea, entonces, existe un programa de familia de acogida que se licita desde el Estado y que se ejecuta o directamente a través de servicios de protección especializada o bien a través de fundaciones, ya como por ejemplo la Fundación San José, etcétera, que tienen también estos programas de familias de acogida. Y en esa línea entonces se te hacen algunas evaluaciones psicológicas, económicas, sociales, etcétera, y una vez que pasa ese proceso, desde tribunales de familia te asignan algún niño que ha sido separado de su familia y que necesita un lugar donde vivir. Y a través de eso, entonces, además, luego de eso, quien te hizo la evaluación también te debe hacer un acompañamiento, porque obviamente a veces hay procesos que son más difíciles, y la idea es que uno tenga al niño por un tiempo acotado y que luego ese niño pueda volver a su familia. Eso. Y a propósito de fenómenos sociales nuevos que se dan en la sociedad, el fenómeno que describías tú de la inmigración y los casos de vulneración que se dan, ¿cómo está nuestra institucionalidad para enfrentar estos fenómenos nuevos? Por ejemplo, vemos unas cuestiones que hoy día es como el tema que monopoliza la opinión pública, que son los temas de seguridad y crimen organizado. Vemos que el inicio en la, si se puede decir, carrera del delito es cada vez más temprano en la edad. ¿Está preparada nuestra institucionalidad para acoger a esos adolescentes, por ejemplo, que cometen delitos a veces gravísimos y que, en el fondo, son estándares que no veíamos ni siquiera en los crímenes cometidos por los adultos? Entonces, está nuestra institucionalidad, se diseñó hace muy poco, pero pareciera que dentro del marco de un ambiente completamente distinto al que hoy día vivimos en nuestro país. Aquí, o sea, hay varias cosas. Punto número 1, efectivamente la ley de servicio establece la obligación de generar una oferta para inimputables, es decir, menores de 14 años que han cometido algún delito, y eso no se ha hecho, ¿ya? O sea, el marco normativo está, pero la institucionalidad no está preparada, pero por un tema de gestión más que porque no esté como la obligación de hacerlo. Es lo que mencionabas de que debería estar desde julio del 2021. ¿Sí? Eso entendiendo que estos niños también tienen un montón de complejidades que el servicio de protección no puede brindar en términos, por ejemplo, de rehabilitación de drogas, de tratamientos psiquiátricos, etcétera, y que requieren una mayor complejidad que solamente darles un techo. Claro. ¿Sí? Entonces, eso. Pero también se ha dejado de lado la oferta más preventiva,
¿ya? Y aquí voy a poner un ejemplo antiguo para que no se entienda que es solo de ahora, ¿ya? Pero, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan al Cizarro, Sí. el Cristóbal, ¿cierto? El niño que cometió un asesinato, así, cuando era muy pequeñito, tenía como 10 años, ¿sí? Y ese niño era el sexto hermano de una familia que todos los niños o los otros hermanos habían pasado por vulneración de derechos, luego por una carrera, entre comillas, delictual, ¿sí? Entonces, y el Estado sí tiene la información al respecto, porque está el Chile Crece Contigo, porque hay un montón de información respecto de los niños. O sea, cuando esa mamá llega a tener a su sexto hijo, saltan las alertas. Claro. Más, no hay oferta o no se está ejecutando la oferta necesaria para tomar esa alerta y hacer algo al respecto. ¿Ya? Y por eso es la ley de garantía y las oficinas locales de la niñez asociadas para prevenir, ¿sí? Que esas tampoco se están ejecutando, pero eso ya es mucho. Entonces, sí, dale. No, es que justo quería entrar en ese caso en particular, porque en el fondo siempre hablamos que se genera una vulneración de derechos y ahí el Estado puede actuar, se levantan las alarmas de tenemos que hacer el sistema de protección para este niño. Pero, ¿qué pasa como antes? Tú tienes la alarma de este sexto hijo que viene con esta trayectoria, que en el fondo todavía no ocurre la vulneración, pero está todo disponible para que pase. ¿Qué, como dentro de la normativa, qué es lo que se puede hacer como en ese... Ahí entra la protección administrativa, que se llama, que es lo que debiese ser la oficina local de la niñez, que tiene que ver con, antes de empezar con todo el sistema judicial, apoyar a las familias a proteger a sus hijos o tomar las acciones preventivas para que, por ejemplo, haya mayores redes de apoyo, ¿ya? Buscar una tía, una prima, una hermana que pueda apoyar a esta mamá para que en verdad este niño no termine igual que el resto, ¿sí? Hablar en los colegios, hablar en un montón de partes para poder contener de mejor manera la situación. Pero claro, al final... la institucionalidad está, más la voluntad también y los recursos tienen que estar asociados a ellos. O sea, si uno ve el nivel de subejecución, por ejemplo, de los temas de oficinas locales de la niñez o incluso del servicio de protección especializada respecto, por ejemplo, al presupuesto del año pasado, o sea, son niveles de un 30%, de un 40%. O sea, y uno estando dice, los recursos, no se gastan. ejecutan. Qué increíble. Entonces, al final, es un tema de gestión. Es un tema de gestión y obviamente también, o sea, y de sociedad también. O sea, al final también nosotros como sociedad somos buenos para rasgar vestidura y decir es que estos niños hay que encerrarlos a todos y no sé qué. Y también detrás de eso hay unas historias de vulneración de las cuales tampoco aportamos a evitar que sigan ocurriendo, en el sentido de que lo mismo que hablábamos. Así es que a Cizarro quizás, si hubiera una familia se hubiera hecho cargo de él, quizás no hubiese terminado muerto como terminó a los 18, 20 años, ¿te fijáis? Porque al final son historias muy duras que no tienen otra alternativa realmente, o la sociedad no les da otra alternativa. Y en esa línea, entonces, yo creo que como sociedad también tenemos que poner un poquito de nuestro grano de arena y no, eso no significa solo ser familia acogida. No, claro. O sea, uno puede, oye, ir de vez en cuando a un hogar, a una residencia, a un hospital, acompañar a algún niño, a entregar incluso recursos, ¿te fijas? Y a veces eso se nos olvida. Sí. Oye, ¿y cuál es un poco para entender cuáles son todas las posibilidades finalmente que se ofrecen para estos niños? Desde que se mantengan en sus hogares y se haga un apoyo a los hogares, hasta la residencia, la familia de acogida, las posibilidades de adopción, como... ¿Cuál es todo ese abanico de situaciones en cual se ven inmersos todos los niños o las posibilidades que tienen? Si uno lo ve como en términos de, imagínate un gráfico, ¿ya? Uno pudiese tener como en un eje el nivel de complejidad de la familia, ¿sí? Yo en otro eje el nivel de complejidad del niño, ¿sí? Donde si es que el niño es altamente complejo y la familia es altamente compleja, en el sentido de que, por ejemplo, pensemos en este papá que traía a la niña en la punta de explotación. Ya, ese papá en verdad... No es un buen papá, ¿ya? Y es difícil que pueda hacerlo en el corto plazo, ¿sí? Y en esa línea, entonces, ahí nosotros tenemos lo más complejo, que es la separación del niño de su familia, ¿cierto? Donde tenemos dos alternativas, el acogimiento residencial y el acogimiento familiar. Ya dentro del acogimiento familiar tenemos la familia de acogida, dentro del acogimiento residencial tenemos residencias de administración directa, que eran los antiguos creados, y residencias familiares, o la residencia, hay distintos tipos de residencias, de madre adolescente, de lactantes, de adolescentes, de niños, etc. ¿Sí?
Complementario a eso, tenemos programas de reparación de alta complejidad. Ya hoy día tenemos, por ejemplo, para niños que han sido víctimas de agresiones sexuales, para explotación sexual, para situación de calle, y así, ¿ya? Consumo de drogas también. Sí, consumo de drogas, como Sí, de alta todo. complejidad. Alta complejidad. ¿Sí? Y tenemos después, ya, luego de eso tenemos que son ambulatorios, pero son complementarios la mayoría de las veces a estos programas más de acogimiento residencial o familiar. Luego tenemos los programas como de mediana complejidad, por ejemplo, el programa Reparación del Maltrato, donde los niños siguen viviendo en sus casas, pero van a estos programas un poco donde se trabaja con el joven y los niños y su familia para poder ir reparando este daño. Y están los de baja complejidad, que tampoco implican la separación del niño de su familia, donde es principalmente como fortalecimiento familiar, ¿sí? La idea es que ahí podamos como fortalecer esta competencia. Hablábamos, por poner un ejemplo un poco más ridículo, ¿ya? Pero a la señora que le da lata llevar al niño al colegio, pero no es que sea mala onda, no es que esté drogada o que en verdad está alcohólica, sino que en verdad le dio flojera, ¿ya? Entonces ahí uno hace un trabajo con esa señora para decirle como, o al señor, digamos. Generar conciencia, educación, etcétera, y un poco ya, como fortalecer esas competencias que sabemos que están, solamente que hay que fortalecerlas un poquito, ¿sí? Entonces, como en esa línea, como en esa como eje, digamos, como de diagonal, uno está toda la oferta donde también en verdad faltan algunas cosas, como por ejemplo estos programas de inimputables, que son los de alta complejidad. Claro. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo. Qué interesante conversación tuvimos con Blanquita Honorato. Oye, quiero aprovechar de la Fundación Candelaria Apoya. Y ¿No quieres que diga quién es Blanquita Honorato? Sí, por supuesto, pero para que lo cierres. Pero también quiero aprovechar de mostrar este libro. Nosotros siempre hablamos del libro en el cual Blanquita también es autora. También Carol Baum también es parte de este libro. Se llama La infancia vulnerada, es de Ediciones Libertad y Desarrollo. Y la verdad es que pese que es del modelo antiguo, tiene un diagnóstico muy importante respecto a la niñez, las instituciones, y el que quiere meterse un poquito más en este tema se lo recomiendo. Yo lo encontré tremendamente interesante y bueno, deja el corazón derretido un poco. ¿Hay alguna manera de apoyar a la Fundación Candelaria Apoya, Blanquita? Sí, por supuesto. Estamos en nuestra página web, candelariaapoya.org, y ahí hay distintas formas que uno puede hacerse socio o apoyar de distintas maneras, seguirnos en nuestras redes sociales, etc. Clave donar. Clave donar. Clave donar, sí. Puede ser familia de acogida, puedes ir a abrazar niños a los hospitales, puedes desde tu profesión ofrecer una ayuda a estos niños y también puedes apoyar de manera económica a las distintas fundaciones. Buenísimo, sí. Blanquita Honorato.